por qué los países europeos aceptaron el euro cuando, desde todos los puntos de vista, es una herejía intelectual, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los americanos quisieran que hubiese una común? Oye, Sí, cambiamos de tema. Tú que estás en un partido y militas en un partido, eres fundador de un partido que se llama Soberanía y Trabajo. ujú, sí. Sois un partido que defiende la salida del euro, ¿no? Entonces, te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿por qué habéis creado ese partido? Y segundo, ¿por qué en el sistema político español no hay realmente ningún partido? Bueno, hay alguno que quizás se dice. Bueno, me consta que Falange Española de las Jons, ¿no? Y algún partido comunista, el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista de los Trabajadores de España. Se ha dicho que Esquerra Republicana, pero yo creo que eso es mentira. Y también se ha No, dicho mentira, eso es mentira. mentira. Y también se ha dicho que bueno, es No, un no, Beldu, falso, 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 falso. Beldo, falso. nada, esto es falso. Pero Mentira, sí que mentira. es cierto que si te lees los estatutos de esos tres partidos extraparlamentarios absolutamente minoritarios, el resto del arco parlamentario, desde luego en el arco parlamentario español, no hay ningún partido político español. Y yo creo que en el PC fue Anguita el último que se planteó que la Unión Monetaria iba a ser un problema, y desde entonces el Partido Comunista y Izquierda Unida ha renunciado a toda atisbo, ¿no?, de aspiración de recuperación de la soberanía monetaria. ¿Por qué crees tú? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué crees tú que los partidos políticos españoles, pese a que hemos sufrido un deterioro en nuestra capacidad de crecimiento económico clarísima, cualquiera que mire las estadísticas a largo plazo lo puede ver, por qué el sistema político español es incapaz de generar una defensa de nuestros intereses, ¿no? De nuestros intereses como sociedad, ¿no? Claro, pues el tema es que no es un problema exclusivo de lo de España. Exacto. Claro, claro, no tengo la suerte de manejar veintipico idiomas para saber exactamente qué pasa y aunque lo estuviera no tendría tiempo, aunque supiera hablarlo no tendría tiempo, pero no tengo la posibilidad de saber qué pasa exactamente en todos los países, pues te puedo asegurar que, hombre, que en Francia sí que hay un sector muy minoritario de la, ni siquiera decir de la clase política, pero de la ciudadanía, que precisamente por la inercia, ¿no?, del golismo, sí que es muy, muy soberanista y no eurocéptica, porque a mí no me gusta el eurocéptico, sí que es partidaria de la Unión Europea del euro, pero entonces, bueno, hay que decir que yo estoy seguro que en Grecia, que en Portugal, que en Bélgica, bueno, México, sí, Bélgica sin duda, sin lugar es igual. Claro, hay que analizar estos factores. Primero, claro, antes he hablado de que los Estados Unidos han fomentado la construcción europea, sí, pero la pueden fomentar también debido al hecho de que hay una ideología europeísta que se crea y que es un proceso, que lo inicia un proceso, que lo sigue su evolución, un proceso endógeno. Es decir, hay gente que es europeísta sin necesidad de que le haya pagado a la CIA, me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces, primero está eso, la ideología europeísta es muy fuerte y de hecho, y la ideología europeísta es hacer, meter en la cabeza de la gente que no debe defender los intereses de sus países. Y claro, cuando la gente quiera comprender por qué a los Estados Unidos les interesa que exista el europeísta, pues igual hacen dos más dos y empieza a atender la cosa, ¿no? Luego, claro, y bueno, yo soy demasiado joven, pero estoy seguro de que, claro, ha habido en un sector de la izquierda de, o heredera de partidos de izquierda que han participado en la transición democrática, que después de lo que la larga noche del franquismo, lo que se llama la larga noche del franquismo, han visto en Europa la luz, ¿no? La luz, es decir, han visto en Europa la solución, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Dice que Europa es la solución. Cuando yo hoy en día yo pienso que realmente la solución es España y el problema es Europa, ¿no? Pero hasta el punto de que incluso que hasta gente que es comunista, me lo han dicho, le han logrado meter en la cabeza de la gente, oye, que Alemania nos ha pagado las autopistas, ¿no? La mayoría del dinero que ha salido para pagar autopistas ha sido dinero español. Entonces, y ojo, y quisiera decir una cosa, y el resto no es alemán.
Alemán, italiano, holandés, francés. Es decir, no es que sea solamente puesto dinero para construir autopistas. Bueno, Entonces yo creo que está... voy a decidir aún más en esto. Te diría que el saldo neto financiero de España con el resto de la Unión Europea en algunos años ha sido favorable a España y en otros años ha sido negativo para España. O sea, hasta la crisis de la COVID, España era contribuyente neto del presupuesto comunitario y a partir de la COVID, con aquel batacazo en el PIB español debido al colapso del turismo y los acuerdos que se firmaron con el resto de la Unión Europea, con este programa de Next Generation EU, sí que España ahora es receptor neto, pero es algo temporal. O sea, en pocos años volveremos a ser contribuyente neto del presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Sí, sí, no, lo hemos visto cuando... Claro, es que eso es importante recordarlo, es que el dinero bueno, Es que el dinero no de la viene Unión de Europa, Europea viene de las naciones europeas. Sí, no existe el sí, dinero de la Unión Europea. exacto. Por lo menos, o sea, igual me equivoco, pero el dinero que sirve para la expansión cuantitativa sí que sale del Banco Central de Europa, pero el No, dinero que tampoco, porque en realidad la expansión, la flexibilización cuantitativa, el quantitative easing, que es esta política que autorizaron los bancos centrales, sobre todo a raíz de la crisis de la COVID, ¿no? Que consistía en comprar deuda emitida por los tesoros nacionales, ¿no? En realidad, más del 80% de esas compras las hicieron los bancos centrales de cada país. Es decir, el perfecto, Banco de España compraba deuda emitida por el Tesoro Español. El Banco de Francia compraba deuda emitida por la República Francesa. El Banco de Italia compraba deuda ya. emitida por la República Italiana. La gente piensa que esto lo hizo el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo marca las políticas, pero los bancos centrales nacionales siguen existiendo, solo que sometidos a la disciplina, a la autoridad del Banco Central Europeo, que por cierto, el Banco Central Europeo en realidad es una filial de los bancos, o sea, los accionistas del Banco Central Europeo son los bancos centrales Son bancos. nacionales. Esto es otra Pues, cosa que no se entiende bien, ¿no? pues perfecto. Entonces, entonces esto me sostiene todavía mejor mi argumentación. El dinero de la Unión Europea no existe, no crece los árboles. O sea, lo ponen los estados, ¿no? Entonces, claro, lo hemos visto cuando hicimos la reseña del libro de Juan Francisco Martín Seco contra el euro. Es que, claro, es decir, ese dinero no hay un árbol, de acuerdo, que está en Bruselas, del cual crezca el dinero que nos sirve para No, las hay un autopistas y que... ordenador mágico, como decía Elon Sí, Musk, que muy sí, sorprendido y escandalizado había descubierto que el Tesoro de Estados Unidos tenía 14 ordenadores de dinero mágico, ¿no? Desde los cuales se ordenaban o se no, instruía la realización de pagos, pues en los bancos centrales de cada Estado miembro hay un ordenador de estos de dinero mágico, ¿no? no, por supuesto, claro, el dinero efectivamente surge de meros, hoy en día sobre todo de tecleos informáticos, pero no existe el dinero de la Unión Europea, o sea, no hay un dinero emitido por Bruselas. Ujú. Entonces, claro, incluso, entonces, hay que recordar a la gente que todos los países aportan dinero, todos, al presupuesto, y luego hay unos que reciben más de los que dan y otros que dan más de los que reciben. Entonces, incluso Juan Francisco Martín Seco dijo que incluso que cuando teníamos un saldo, cuando éramos receptores netos, que lo que recibíamos no llegaba ni al 1%, llegó como al 1% Ujú. de la renta per cápita que haya tenido España, pero aún así han conseguido meternos en la cabeza de que es Europa la que nos ha sacado del atraso. Claro, entonces yo, ¿sabes? Así a grosso modo, yo creo que los dos factores son esos, es el hecho de hacernos creer que, que Europa es la que nos ha sacado de las tinieblas del franquismo. De todas formas, no es un problema hispano-español, es un problema que existe en Francia, existe en Bélgica, existe en Portugal, existe en Grecia. Es increíble que en Grecia sigan votando a los mismos partidos después de lo que ha pasado. Porque simplemente es que la ideología europea está muy fuerte, es lo que insisto. O sea, al principio Estados Unidos tiene en su nómina, o la CIA, vamos a hablar claro, tiene en su nómina gente como Robert Schuman, como Paul Rispac, como Alcide de Gasperi, como el cardenal Rettinger. Moneno recibe dinero de la CIA porque él trabajaba gratis, pero
la CIA puede pagar a esta gente porque esta gente cree, tiene esa ideología, ¿no? Que es una ideología que parte de una falacia, que es que el hecho de que el Estado-nación, por el mero hecho de existir, lleva al nacionalismo. Y eso es una falacia. ¿De acuerdo? Y luego quisiera añadir en caso de España, un tercer factor, que no, tampoco creo que sea solamente facultativo de España, pero yo sí que soy muy crítico con el papel jugado por Izquierda Unida, sobre todo por elecciones Juranguita, en el momento de ratificarse Maastricht, que yo no sé si hubo un referéndum en España, luego yo sé que hubo uno en No, Francia. bueno, hubo un referéndum sobre la Constitución Europea que falló, que fue derrotado luego en Francia y Holanda, si no recuerdo mal. Fue el único referéndum que tuvimos sobre el proyecto europeo. De los españoles votaron mayoritariamente que sí, pero aquello no tuvo consecuencias porque la Constitución Europea fue sustituida por el Tratado de Lisboa y por tanto Sí, digamos que se subvertió la voluntad popular en Francia, Holanda e Irlanda, creo que también, si no recuerdo mal, se subvertió la voluntad popular, pasando de una constitución que habría creado una especie de Estados Unidos de Europa, bueno, vamos a decirlo así, por un tratado, ¿no? Un tratado ratificado en los parlamentos, ¿no? En realidad el documento es prácticamente que se aprobó en los tratados es prácticamente el mismo que lo que venía en la Constitución Europea, lo que pasa es que se hizo sin aprobación o sin suficiente legitimidad democrática, ¿no? a ver, una vez más, lo que dices es correcto, aunque aquí se menciona una cosa. Claro, Maastricht se votó realmente en dos países, en Dinamarca. Sí, cierto. Los primeros votaron que no Ujú. y No dijeron, le vale, soluciona, sí, vamos a ratificarlo, pero vamos a quitar el euro. Vamos a hacer sí, lo que en derecho se llama una cláusula de... no me sí, acuerdo cómo se llama. Cláusula de... No, creo que hay un término jurídico para eso, sí. pero dijeron, bueno, lo vamos a volver a votar, pero no vais a tener el euro. Y votaron que sí. Mm, Francia ganó el sí a Maastricht con mm, 50,5%. exacto. Por razonar. Quisiera señalar que los trotskistas de lucha obrera, que en aquel momento representaban 5% del electorado, llamaban a la abstención. Mm, mm, De ya. acuerdo. O sea, si no llegase por ellos, Francia rechaza a Maastricht, pero da igual, porque luego lo hubiesen hecho votar de otra forma, lo hubiesen Sí. hecho pasar Sí, por la las élites vía. estaban decididas a que hubiera el Tratado de Maastricht, quisiéramos o no quisiéramos. En España Y no hacía falta convencer a la opinión pública, pero en otros países donde la población es más euroescéptica, por así decirlo, como en Dinamarca, como en Holanda o en la propia Francia, era más difícil que la gente tragara con sí, este tratado, ¿no? sí, y efectivamente, y luego pasó lo de la Constitución Europea, que en Francia y en Holanda votaron en contra, pero luego, como en Francia, a través de un procedimiento que se llama el Congreso, que el Congreso, cuando en Versalles se reúnen Asamblea Nacional y Senado juntos, Sí. y metieron el Tratado de Lisboa, que es exactamente lo mismo que la Constitución Europea, pues violando completamente la decisión, la soberanía nacional. Pero volviendo creo que un factor importante, que ¿por qué en España estamos así? Y además esto le interesaría, por ejemplo, a la gente que es seguidora de Armesilla, Santiago Armesilla, Ujú. y, y sobre todo a raíz de la escritura de su libro, la publicación de su libro, el marxismo y la Constitución Nacional de España, de que por qué el patriotismo está tan mal visto en España, ¿no? Ujú. Eh, que eso no es una cuestión que voy a Bueno, desarrollar. Yo invito a la gente que hay un quiera informarse. patriotismo que está bien visto entre los votantes de Vox y del PP, pero para mí es otro tipo de patriotismo. Es un patriotismo de ondear banderas y de símbolos identitarios, pero que realmente es un patriotismo que no aspira a crear una patria mejor, sino a defender una serie de casticismos y de intereses oligárquicos, pero que Sí, realmente es un totalmente, tipo de patriotismo. totalmente, pero efectivamente, básicamente, mira, en ese libro, o sea, sé que parece que nos extralimitamos, pero es que de verdad lo vais a entender porque hablo de esto. En su libro, Santiago Armesí, El marxismo y la Constitución española, explica muchos factores, creo que enumera hasta 12. Ujú. Bueno, algunos son cuestionables, pero bueno, básicamente enumera muchos factores que explican por qué el patriotismo está mal visto en España, pero básicamente la razón principal es que en realidad la izquierda actual, que
que no se declara patriota, realmente le concede una victoria póstuma a Franco, porque Franco decía que España era él, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces si defendemos a España, estamos defendiendo, estamos siendo franquistas, así por simplificarlo extremadamente, pero eso es darle a Franco una victoria póstuma, precisamente, ¿no? Y lo digo porque en mi canal yo analicé el discurso que dio Juan Guita en el Congreso de los Diputados en el 92. Y yo que soy golista, a mí no está mal, no es, porque puede ser peor, evidentemente, siempre puede ser peor, pero a mí no me gusta porque Juan Guita se pasa la mitad de su discurso pidiendo disculpas diciendo, no, y que no vayas a pensar que nosotros por oponernos a Maastricht, que eso pone en cuestión nuestro firme compromiso con la causa europeísta, cuando lo que tenéis que haber dicho, lo que tenéis que haber dicho Julio Anguita es no justificarse en ningún momento de si es europeísta o no es europea, es decir, este tratado viola la Constitución. Punto. Ya está, no hay más. No tenéis derecho a entregar, o sea, a hacer que unas instancias no elegidas por el pueblo español y no elegidas por nadie, de hecho, tenga capacidad de sustituirse a la representación nacional que representa a la Asamblea Popular. Ya está. Pensemos en cómo se reformó el artículo 135 de la Constitución española, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, sin discusión, sin ningún tipo de debate político, y sin embargo es probablemente uno de los artículos más nefastos para la sociedad española que se pueda contemplar, porque en primer lugar parte de una mala comprensión del sistema monetario y con una digamos, propuesta de establecer un límite al déficit estructural del 0,4%, eso se desarrolla luego en la ley orgánica, ¿no? Cosa que es imposible de cumplir y contraproducente y además es anticientífico porque no es una variable observable, el déficit estructural es una variable hipotética que cada uno puede venir con un número distinto, o sea, es una especie de análisis del sexo de los ángeles, ¿no? Y por otra parte, crea otro cerrojazo a cualquier posibilidad de tener una política fiscal expansiva, nos obliga al rigor presupuestario permanente, ¿no? Lo cual, bueno, pues aunque luego se lo saltan, porque en la práctica es imposible de cumplir, desde luego nos pone en una situación de permanente incapacidad de responder de forma eficaz a cualquier crisis económica o cualquier otra crisis o emergencia nacional, ¿no? sí, pero sí, claro, pero es que, y ahí la izquierda, vamos a decirle, bueno, la izquierda que está históricamente a la izquierda de la socialdemocracia tradicional, lo que se llama en algunos países la izquierda de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Claro, por supuesto, y ahí pues, hizo bien en denunciar aquello, pero me vas a permitir una cosa, y voy a ofender a mucha gente que se sea comunista, es que, como dicen muchos golistas y neogolistas, la Constitución Europea tiene un parecido a la Constitución socialista y Unión Soviética. Uh-huh. Y os explico, que es que se puede criticar los efectos Uh-huh. del dogma de base, Sí. pero no se puede cuestionar el dogma. Exacto. Lo digo porque por supuesto que PP y PSOE hacen una reforma después de la Constitución sometiéndose a los designios de Angela Merkel, ¿no? Básicamente, sí, sí, creo que, bueno, de Angela Merkel y también de Barack Obama, porque me consta que eso se hizo poco una llamada telefónica José Luis Rodríguez Zapatero de Angela Merkel, pero también de Barack Obama, ¿de acuerdo? Y por supuesto la izquierda, cuando una reforma laboral que es bueno, que es lesiva para los intereses de las clases trabajadoras, es propuesta y aprobada por el PP, si es que tiene mayoría absoluta, aunque luego, paréntesis, Yolanda Díaz hace una reforma laboral donde quita cuatro cosas, bueno, ni cuatro, dos aspectos, pero el 90%, el 80% de la reforma laboral del PP la mantiene intacta. Sí. Bueno, ahí no hay en camino de protestan, pero bueno, si lo hace el PP, digamos, el futuro del PP con Vox, protestarán y habrá huelgas y tal, y habrá movilizaciones. Pero claro, lo digo, critican eso porque critican los efectos, pero el problema es que no se critica
el dogma de base que lleva a esos efectos, que es la aceptación del principio europeísta. ¿Entiendes? Mm. Y por eso para mí se parece mucho a la Unión Soviética, donde en el Soviet Supremo se criticaban, bueno, tampoco es que sea un anticomunista visceral, pero que se criticaba los efectos del dogma de base, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, pero no se puede cuestionar el dogma en sí mismo. Mm. Y eso es lo que nos lleva a que todavía 30 y 33 años después de Maastricht, ¿de acuerdo? Sigan diciendo que es posible otra Europa. Mm. Sí, sí, Bueno, con lo cual es probablemente ingenuo, ¿no? Porque llevan diciendo desde todo, digamos, esa izquierda a la izquierda, ¿no? Como has dicho tú antes, tanto Izquierda Unida como Podemos, Sumar, sobre todo en el ámbito de Podemos, ¿no? Sobre todo en los años posteriores a la crisis financiera global, esos años que van en el momento fundacional de Podemos, ¿no? De los años 2000, 13, 14 y 15, ¿no? Hasta el momento en que Podemos empieza a atisbar que puede tocar algo de poder, ¿no? Donde ahí abandonan completamente cualquier discurso que pueda parecer que cuestionan, ¿no? El orden establecido, ¿no? Y la Unión Monetaria Europea. Hay algún momento en el que Pablo Iglesias habla en un tono crítico del euro, aunque realmente tampoco con demasiada definición, pero desde luego, digamos, se acepta, digamos, el euro desde esa izquierda que se suponía que iba a cambiarlo todo, ¿no? Que iba a saltar los cielos y que hablaba con mucha ingenuidad. Yo quiero, por ejemplo, recordar una conversación que tuvimos con Alberto Garzón hace algunos años en una visita con Bill Mitchell. Estuvimos uh-huh. reunidos con el Parlamento en el Congreso de los Diputados. Y allí Alberto Garzón le dijo a Bill Mitchell que una vez que Podemos llegara al poder, ¿no? Podemos Izquierda Unida, ¿no? La coalición de Podemos Izquierda Unida llegara al poder, íbamos a ser capaces de rediseñar o renegociar el Tratado de Maastricht con un nuevo diseño de la moneda europea, un nuevo diseño del Banco Central Europeo, etcétera. Lo cual a mí me pareció de una ingenuidad pasmosa y efectivamente, años después, aquí seguimos. Es verdad que ha habido algunos cambios institucionales contraviniendo los propios tratados, pero realmente yo creo que la izquierda española ha renunciado a cualquier ambición transformadora, ¿no? Me refiero a toda ella, desde la izquierda de la izquierda hasta la izquierda de la izquierda de la izquierda, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco ese partido de soberanía de trabajo, qué pretendéis y por qué habéis abordado este tema de la soberanía monetaria, ¿no? Bueno, buena pregunta. Bien, pues bueno, es un partido que surge tras, por supuesto, no sé si llamarla desilusión, pero tras la experiencia fallida, cosa de la cual me alegro muchísimo, de esa neoizquierda surgida al calor del 15M. Tampoco es que quiera caer en teoría de conspiración, como hacen algunos, de que el 15M fue una revolución de colores organizada por Soros, ¿no? Por Soros para crear esa nueva izquierda, pero el caso es que ha habido una nueva izquierda que ha utilizado el 15M como trampolín, una izquierda que ha acabado derivando en poner hacia adelante cuestiones que sinceramente no le interesan a la inmensa mayoría. Bueno, un feminismo completamente desnortado, es decir, no quiero con eso decir que todo aquello que defiende el feminismo o los feminismos sea desacertado, pero de luego un feminismo desnortado, cuestiones identitarias relativas al género, al cómo se percibe uno, o, en fin, etc, etc, etc. Podríamos incluso hablar de cuestiones de raza, pero, o sea, todo menos el interés general de la inmensa mayoría, que es la mayoría trabajadora en la cual yo como buen golista no meto frente al proletariado, aquel que vende su trabajo, sino incluso a la pequeña y mediana burguesía, ¿no? Bueno, el caso es que después del fracaso y de esta nueva izquierda, pues tras la aparición en Alemania
del partido BSV, en alemán Bündnis Sarbagenes, Alianza Sarbagenes, que es bueno, pues surge como decisión de Die Linke, que Die Linke es como especie de, como, pues es decir, el homólogo de Izquierda Unida en Alemania, pues ha surgido una nueva forma de concebir izquierda que se atreve a tocar temas que antes eran considerados tabú, por ejemplo, como el tema de la inmigración, eh, que digamos que trata de poner en el primer plano el interés general de las clases trabajadoras por encima de cuestiones identitarias de género, de sexo, de raza, etc. etc. ¿De acuerdo? Eh, el defecto que le veo es que no piden la salida de Alemania de la Unión Europea, que es lo cual no sé, si lo hiciese Alemania eso no sería un gran favor que nos harían a todos. Eh, pero digamos que sí quiere inspirar en eso, ¿no? Es decir, es como una especie de reacción a lo que ha terminado siendo Podemos, lo que ha terminado siendo Izquierda Unida, que, bueno, que es una cosa que ya ni existe gracias a Beto Garzón, pues es que Izquierda Unida no existe, y lo que ha terminado siendo, bueno, mejor que decir lo que ha terminado siendo Sumar, lo que ha sido Sumar desde el principio y lo que está siendo hoy, ¿no? Y bueno, pues los promotores del proyecto efectivamente por supuesto, piden la salida inmediata de la OTAN, ya sé que no, esto nos aleja del tema en cuestión, pero esa era una pata fundamental de lo que había defendido históricamente Izquierda Unida, pero además también el Congreso lo vamos a tener, no voy a dar tampoco de muchos datos, pero lo vamos a tener está en el Congreso Fundacional, la salida del euro y de la Unión Europea va a formar parte del programa y eso va a ser algo irrenunciable, ¿no? Y desde luego el día que no defiendan eso, seré yo el primero en dar el portazo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, claro, porque esto nos llevaría también a un tema, no sé si hoy dará tiempo a hablar de esto, habrá que hacer otro programa. Hay muchos partidos que defienden formalmente la salida de la Unión Europea de enero, pero no saben por qué. Sí. Entonces, para mí es lo mismo que no defenderla. ¿De acuerdo? Pero me parece que este proyecto es ilusionante en el sentido de que va a ser un partido, o sea, no eurocéptico, porque a mí eurocéptico es todo el mundo. Eh, hasta Macron es eurocéptico, si me apuras, ¿vale? No, eurolúcido en el sentido de que defiende la salida de la Unión Europea y del euro para que España sea un país independiente, ¿de acuerdo? De hecho, aprovecho para decir, ¿por qué soy golista si soy español? Pues ya está, pues por eso, porque el golismo básicamente es defender la independencia de tu país, ¿no? Eh, este proyecto, yo lo que se hace la diferencia que le veo junto con otras propuestas eh, presuntamente o por formalmente izquierdas, como yo que sé, como Frente Obrero y bueno, y por supuesto partidos como Falange Española, las Jons, eh, que bueno, defiende supuestamente la Unión Europea, aunque no estoy seguro, porque yo he llegado a ver carteles de Falange Española diciendo que hace falta otra Europa. ¿Veis? Lo de otra Europa posible es una cosa que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ¿no? Pero bueno, es que lo digo porque ha habido un suscriptor, o por lo menos alguien que me ha dejado un comentario en mi canal, creo que es un suscriptor, que me ha preguntado, pero ¿cuáles son las diferencias entre porque si os inspiráis del partido de Sarah Wagen en Alemania, entonces teóricamente que no creo que nos pronunciemos sobre eso, pero potencialmente podéis tener posturas un poco críticas con la inmigración masiva. Entonces, ¿qué es lo que os diferencia de otros partidos como Frente Obrero? Y yo contesto, lo que nos diferencia es que va a ser, yo creo, y creo que va a ser la primera vez en España, de hecho, que va a haber un partido político que defienda la Unión Europea del euro y va a hablar de economía. ¿De acuerdo? No solamente, no va a hablar, por supuesto, va a hablar de política internacional, de geopolítica, va a denunciar lo que se llama wokismo, pero va a hablar de economía. Lo que pasa es que, y con eso ya termino, no, de momento, no asume la teoría monetaria moderna como doctrina, aunque yo me estoy trabajando en ello. Y de hecho, el otro día que tuvimos una reunión presencial, la primera que tuvimos en Madrid,
de hecho la semana pasada, yo les dije lo siguiente, dije, yo no soy un desubicado, yo sé dónde estoy, yo sé que no hay una correlación de fuerzas para que yo vaya a imponer que aceptéis como marco doctrinal la teoría moderna. Ahora bien, os digo una cosa, si queréis convencer a la gente muy fácilmente que España debe salir de euro, lo mejor es defender la teoría monetaria moderna, si no va a ser muy difícil. Y con esto termino porque si no la alternativa a eso es hacer como hacen los golistas franceses. Que los golistas franceses, el único argumento básicamente que tienen para defender la de la Unión Europea es decir, si como nuestra balanza comercial es deficitaria, cosa que para ellos es una cosa mala, malísima, si salimos del euro podremos exportar más y más y podemos equilibrar esa balanza comercial, ¿no? Que es que está bien, puede estar bien, no sé, puede ser un argumento respetable, pero en cuanto a alcance liberador, ¿de acuerdo? Potencial liberador de recuperación de la soberanía monetaria es algo muy limitado, ¿no? De verdad. En cambio, explicándole a la gente que necesitamos un déficit suficiente para alcanzar el pleno empleo y además para invertir en las tecnologías del futuro, Ujú. con el arma que es la teoría moderna, va a ser mucho más fácil convencer al electorado al cual nos queremos dirigir, que es a todo el electorado español, desde Podemos hasta Vox, va a ser mucho más fácil explicarle a esta gente y convencer por qué España debe ser del euro. Entonces, bueno, en eso estamos. Bueno, por ir acabando el programa, porque ya tenemos mucho tiempo de grabación, digamos que asumiendo que este partido, ya sabes que crear un partido es siempre una tarea titánica, ¿no? Y que ya no digamos que consiga representación parlamentaria, ¿no? Pero, claro, habrá mucha gente que la idea de que España sea una nación que no esté integrada en una estructura como la Unión Europea le dará vértigo, ¿no? Aunque paradójicamente, bueno, pues hay otras naciones de tamaño similar que no tienen ningún problema en sobrevivir e incluso prosperar fuera de estructuras como la Unión Europea. Y cito a Japón, cito a Corea del Sur, cito a Noruega, cito a Uruguay, cito a Australia, cito a Nueva Zelanda, en fin, hay Islandia, Islandia, a esta Suiza. Suiza, Hay muchísimas, es verdad que Suiza tiene unos acuerdos especiales con la Unión Europea, pero hay muchísimos países con un tamaño, incluso en población inferiores a la España, que sobreviven fuera de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería vuestro proyecto para España? ¿Sería un Estado, qué tipo de relación tendría con los demás países europeos y con el resto del mundo, ¿no? En este proyecto vuestro. todavía es un poco infuturible porque, bueno, porque es que hay un manifiesto en 12 puntos en el cual, eh, eh, bueno, que sirve de base programática, donde se establecen unos puntos sobre los cuales estamos de acuerdo. Hay otros que no se han incluido porque quedan por debatir en un congreso. A lo mejor digo, por ejemplo, cuestiones de inmigración, pues a lo mejor nos pronunciaremos o a lo mejor no nos pronunciaremos, ya veremos. Eh, la verdad es que yo no lo sé muy bien porque, claro, es que habrá gente que, pues española, querrá que ahora haya unas relaciones preferenciales con los países de Hispanoamérica, ¿no? ¿De acuerdo? Yo, en cambio, como soy un puro producto de Europa, yo como ser humano, yo pues, lo que quiero es que haya las mejores relaciones posibles con el resto de países europeos, cosa que es perfectamente posible estando fuera de la Unión Europea. El Reino Unido no está en la Unión Europea y no ha dejado de pertenecer a Europa. Islandia no está en la Unión Europea y, bueno, no sé cómo decirlo, culturalmente no deja de pertenecer a Europa, como es el caso de Noruega. Aunque sí que creo que este partido sí que va porque la mayoría de los que están ahí son marxistas. Yo debo ser el único que no es marxista, pero como la mayoría de los miembros que están ahí son marxistas, sí que defienden de cierta forma lo que se entiende como el internacionalismo
proletario y teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, creo que lo puedo decir porque lo entrevisté a Carlos Martínez, que es un antiguo del PSOE, eh, es uno de las máximas figuras dirigentes, es uno de los miembros más influyentes del comité promotor, pues es un admirador muy grande, no solamente de Sara Bagande, sino de su esposo, Oscar Lafontaine, al igual que Javier Couso, que es el portavoz, es un admirador de Sara Baganes. Yo creo que sí que va a haber una intención de que haya las mejores relaciones posibles con, eh, no sé si con los demás gobiernos de Europa, pero por lo menos sí que habrá intención de que haya un acercamiento hacia fuerzas políticas de izquierda progresistas del resto de Europa. Pero bueno, a mí si me preguntas, yo como buen golista, no, no considero que haya países de primera y países de segunda. Yo creo que hay que tener mejores relaciones diplomáticas, comerciales, tecnológicas, nucleares, lo que sea, con todos los estados del mundo sin hacer ningún tipo de distinción. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, me parece una respuesta internacionalista, ¿no? En el sentido de más amplio, ¿no? No el internacionalismo del que hablan los marxistas, sino un internacionalismo mucho más abierto y cosmopolita. Y yo personalmente, yo no soy europeísta, ya hace varios años que dejé de ser europeísta y lo digo abiertamente, cosa que en España a veces escandaliza, ¿no? Decir que no eres europeísta. Y no soy europeísta por varias razones, pero primero porque considero que Europa en sí es un proyecto neoliberal con ciertos rasgos de carácter, podríamos definir, neoimperialistas, ¿no? O al servicio de intereses imperialistas y oligárquicos. No soy europeísta porque creo que estos grandes proyectos de estructuras territoriales inmensas no pueden ser nunca democráticos, porque son presa de captura oligárquica con demasiada facilidad, ¿no? Creo que Estados Unidos, por ejemplo, no es una verdadera democracia. Tampoco creo que Rusia sea una democracia y tampoco creo que China sea una democracia, ni lo pueden ser. Y creo que si hay algo que se acerca al ideal de democracia serían estos países pequeños como Suiza, como Noruega, como Nueva Zelanda, como Islandia, que se acercan mucho más a mi noción de democracia. Y por otro motivo también, y creo que importante, tus compañeros dices que tienen cierta afinidad por Hispanoamérica, y yo siempre me hago esta pregunta: ¿por qué para nosotros es más importante la relación con Estonia, ¿no? Con la que compartimos Ah, bueno, sí, ninguna afinidad sí, cultural de ningún tipo? Estamos en las antípodas culturalmente, no tenemos ni hablamos un idioma romance, ni ellos hablan un idioma romance, ni son de... O sea, tenemos una tradición cultural muy alejada y sin embargo no podemos tener esa misma religión privilegiada, por decir algo, pues con Venezuela o con Uruguay o con Chile o con Argentina, que son países con los que tenemos unos lazos culturales, históricos, afectivos y de parentesco incluso, ¿no? Porque no hay español que no tenga familia en sí, América Latina. sí, yo mismo, sí. Yo mismo sé que tengo familia en Argentina y en Venezuela, ¿no? Y seguramente por el resto de América Latina, de antepasados míos que hayan inmigrado allí o de parientes de antepasados míos que hayan emigrado allí. Y curiosamente, pues nos cerramos. Bueno, ahora España está intentando impulsar el acuerdo con el Mercosur, dudo que salga como alternativa, ¿no? A un mercado alternativo al de Estados Unidos, pero sobre todo, ¿y por qué no podemos tener una buena o mejor relación con Marruecos, ¿no? A pesar del problema que supone el nacionalismo marroquí, ¿no? Pero quiero decir que a mí me parece que el europeísmo nos cierra, nos cercena nuestra identidad y nos cierra puertas a establecer relaciones productivas con el resto del mundo, ¿no? No sé si estarías de acuerdo, pero yo creo que las fronteras no Sí, están en Europa y los Urales y en el estrecho de sí. Gibraltar. Es que no debemos ponernos esas barreras, ¿no? Sí, pues a ver, es que tengo que contestarme a los tiempos. Efectivamente, claro, la Unión Europea es una especie de apartheid planetario, que no dice su nombre, es una especie de apartheid sin decirlo, y es cierto que da a entender efectivamente que tenemos una mayor afinidad con los países bálticos, efectivamente con México, Venezuela, Argentina, Brasil, etcétera. Y efectivamente, yo sí estoy en contra de eso. Lo que pasa es que yo sí me defino como europeísta. Y cuando te lo explique, seguro que tú también lo vas a entender.
en el sentido de que sí que yo creo que sí existe. Europa no es una nación, eso está claro, pero sí existen señas de identidad europeas, ¿no? Formas de aproximarse a la vida, a la religión, yo qué sé, formas de conciliar Sí, relaciones pero hombre. eso forma parte del acervo, vamos a decir, occidental, de tradición grecolatina, Eso es, cristiana, eso que es. evidentemente se forjó también en el enfrentamiento contra el Islam, de alguna manera, aunque nosotros también tendríamos cierta afinidad con los países del Islam más cercanos, ¿no? Como Marruecos o Túnez, aunque se quiera negar esta cercanía cultural, la tenemos. Nos guste o no nos guste, está allí, es decir, tenemos una historia compartida con el Magreb y también tenemos esa misma acervo occidental greco-latino cristiano, se exportó a América y ahí tiene continuidad, o sea, tiene todo el sentido del mundo, o sea, no tiene sentido establecer la frontera en, digamos, en la frontera con el antiguo, con Rusia y el Mediterráneo, ¿no? O sea, nuestras afinidades culturales van más allá de ese apéndice del continente euroasiático que es Europa Sí, Occidental. Eso es sí, la crítica que yo le hago al europeísmo, que parece que tenemos que tener limitado, me gusta la expresión del apartheid, ¿no? Que tenemos que tener limitadas nuestras relaciones con los países que forman parte de ese espacio geográfico, ignorando que tenemos afinidad con otros muchos espacios del planeta y que no vivimos en un apartheid del apéndice euroasiático, sino que vivimos en un sistema, en un planeta, ¿no? Donde España fue precisamente protagonismo de la globalización ya en el siglo XVI, sí, que quieras que sí, no, pues ha generado y además nos obliga a renunciar a oportunidades que podríamos tener, ¿no? A enfocarnos, al volcarnos en ese espacio que es verdad que se caracteriza por una mayor estabilidad económica y política, lo cual tiene sus ventajas, no lo niego, pero no podemos cerrarnos al resto del mundo. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que trabajar mucho más la relación con África, con Marruecos, con Túnez, con Argelia, donde, por cierto, existen poblaciones que fueron expulsadas de España, ¿no? Los descendientes de los moriscos, ¿no? Que viven allí, en Fez, en Túnez, ¿no? Viven descendientes de españoles que fueron expulsados por motivos religiosos, ¿no? Hay incluso apellidos de origen español en esos países, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que de alguna manera el europeísmo nos ha cegado, nos ha cerrado, nos niega oportunidades, ¿no? pero claro, es que una vez más volvemos a De Gaulle, lo siento, o sea, volvemos a De Gaulle y la divergencia de concepción de Europa entre De Gaulle y Monet. Monet decía que hace falta un gobierno supranacional, ¿de acuerdo? En el cual gobernara la ley de la mayoría, ¿no? Y la mayoría de estados, ¿de acuerdo? Frente a la minoría, y De Gaulle defendía la regla de la unanimidad y que no hubiese supranacional. Claro, es que a eso me refiero. Yo no estoy en contra de que exista una organización de cooperación europea. Por supuesto, De yo cooperación tampoco. europea, cooperación o sea, comercial, agrícola, tecnológica, nuclear, de intercambio de estudiantes, etc, etc, etc. Pero lo que no puede ser y que incluso, bueno, incluso no tendría por qué estar todos los países de lo que se conoce como Europa. Podría estar el que quisiera sumarse y el que quisiera salirse en cualquier momento que salga. No pasa nada. Claro, Pero lo que no puede ser es que haya un conjunto de 27 países, ¿de acuerdo? Que estén gobernados por una entidad supranacional que no electa. Eso es lo que no puede ser. sí, sí, ¿Entiendes? claro, Sí. exactamente. Sí, sí. Pero hay que decirte que. Mm. Sí, Entonces, pero entonces yo estando de sí, acuerdo en esa organización de cooperación europea, que me parecería bien que existiera unos acuerdos de colaboración, por ejemplo, con sí, Portugal, con el que compartimos la península ibérica, o con Italia, o con Francia, países que son vecinos y con que tenemos una estrecha relación cultural histórica, ¿no? Pero no debe ser excluyente. O sea, desde mi punto de vista debemos tener esas buenísimas relaciones con nuestros vecinos europeos, pero también debemos tenerla con otras áreas geográficas. sí, sí, por supuesto, no, Que no. no, el problema es que crea una cierta exclusividad que creo que no es positiva para nosotros, desde mi punto de No, vista. no, sí, sí, por supuesto, sí, sí, no, sí, sí. Y no, no, por ejemplo, existe el programa Erasmus, que por cierto en Erasmus están países que no están dentro de la Unión Europea, Mm. pero por qué el programa de intercambio de estudiantes debería concernir a Europa? ¿Por qué no podría participar Brasil?
por ejemplo. o México en el programa de con Bueno, al estudiantes. fin y al cabo nos han metido a Israel en Eurovisión, ¿no? O sea, Claro, 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 la claro, definición de claro. Europa a veces también tiene una flexibilidad según lo que le interese, ¿no? Y, A las élites europeas, ¿no? y una vez más, lo siento si vuelvo a De Gaulle, pero es que son como Roma, que todos los caminos llevan a De Gaulle, ¿no? Es que De Gaulle en 64 es el primer presidente de un país occidental en reconocer a la República Popular de China cuando Estados Unidos le han prohibido terminantemente. Mm, ¿Entiendes? sí. Es, Sí, eh, sí, o, por ejemplo, las dificultades que nos plantea Estados Unidos para relacionarnos normalmente con Cuba, que constantemente efectivamente. con normas que exceden la territorialidad de Estados Unidos, impone a los aliados europeos restricciones al libre comercio o a los negocios con Cuba, cosa que me parece, bueno, pues un auténtico escándalo, ¿no? Y que no Pero se sí, denuncie, ¿no? Esto, pero, o en fin. sea, Oye, por se- darlo, vamos a cerrar entonces aquí. sí, ¿Te parece? Parece que esto sí, daría para otra hora más de discusión. La verdad es sí, no, que porque es muy ha sido un interesante, sí. programa largo. Ha sido muy interesante la conversación. Estoy seguro que muchos no han ido a hablar de De Gaulle. Y bueno, desde luego, creo que hemos compartido un debate desde puntos de vista que chirrían en el, digamos, en la corrección política dominante en el escenario político español, ¿no? Donde estos temas prácticamente a algunos les ponen los pelos de punta y a otros les escandalizan, ¿no? Pero creo que es útil que en la sociedad haya voces discrepantes y que se atrevan a cuestionar el orden establecido, porque de lo contrario permaneceremos atascados probablemente en el día de la marmota este de la crisis permanente de austeridad europea, ¿no? Pues muchas gracias, Alexandre. Nada, un placer. Haremos seguramente algún otro programa en otra ocasión. Yo le paso muy bien. Muy bien. Se me ha ido el tiempo volando.